está bien de... Mira a ver si está bien de audio. Yo creo que sí. A ver. O sea, de nivel. Ah, fantástico tener gaviotas. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Pues... Escuchan hasta las gaviotitas. Bueno, esto ya lo sabíamos. Estamos... Pues nada, bienvenidos a la primera sesión del seminario Mindlander. La anterior fue la sesión 0, ¿no? Que Adri hizo la introducción biobibliográfica al autor. Ahora entramos directamente de lleno al texto. Voy a cambiar un poco el orden de lo que solemos hacer habitualmente, porque bueno, al final del vídeo pues imagino que quedaremos igual 4 para el mensaje, y voy a recordar pues lo típico que recordamos al final, que es bueno, que si nos queréis apoyar hay membresías desde 99 céntimos, o sea que, en fin, si no rascáis un poco el bolsillo es porque no queréis. Que el día 28 se lanza la traducción de Pérez Cornejo del Monstruo en Sequitur. Y bueno, Monstruo de Horseman. Y bueno, nada, hoy nos ha tocado un día curioso, porque estamos entre el día 10, que era el día de la salud mental, y el día 12, que es el día de Españita. Entonces, bueno, va a ser una mezcla curiosa, encima hablando de Mindlander. Y nada, bueno, recordad que podéis comprar campos de forma antes de que se convierta en un baile de TikTok. Y bueno, yo estoy haciendo una traducción de este librito de aquí, Nietzsche y Simondon, y estoy buscando a alguien que compre la traducción, una editorial, preferiblemente. Así que nada, si sabéis alguna que esté, bueno, que pague básicamente, pues lo dejáis en los comentarios. Y no, bueno, dicho esto, empiezo con la chicha. Va a haber bastante chicha porque como hemos tenido que reunir las secciones que íbamos a tratar en la sesión anterior con las de esta, básicamente tratamos toda la analítica de la facultad cognitiva. Entonces, bueno, a ver cómo me las arreglo para no pasar por alto nada importante. Y nada, bueno, como advertencia, ¿no? Captatio, ¿no? Bueno, sí. Básicamente decir que, bueno, que yo había leído antes, lo que había leído antes de Mindlander ha sido pues, más o menos en diagonal y yendo picando. Entonces, bueno, no tengo el mismo, digamos, no tengo un conocimiento exhaustivo del autor y por tanto, pues igual no voy a poder ser, digamos, tan sutil como puedo serlo leyendo a Schopenhauer, ¿no? Y nada, bueno, hablando de Schopenhauer, yo me lo voy a hacer venir bien. Y básicamente voy a plantear una lectura de este capítulo un poco, pues bueno, yendo a mirar las modificaciones, ¿no? Pues eso, los desplazamientos de ciertas nociones en relación a Schopenhauer, ¿no? Un poco, pues eso, buscando cómo cambia, ¿no? Usando una metáfora que a Schopenhauer pues no le gustaría seguramente, ¿no? La arquitectura o edificio conceptual, ¿no? De su propio sistema. Entonces, bueno, no sé, me parece que el sentido es como muy evidente. Bueno, no sé, es un poco como cuando uno bueno, como cuando se hacen las más o menos típicas lecturas de Spinoza, ¿no? Yendo a mirar pues qué cosas digamos continúa o con las que rompe, ¿no? Con Descartes, ¿no? Pues bueno, algo parecido. De hecho, probablemente tenga más sentido en este caso, dado que la relación es más estrecha y bueno, no sé, enseguida uno empieza a leer este capítulo y se da cuenta de que sin conocer a Schopenhauer, pues es un poco, algunas de las cosas que aparecen parecerían algo arbitrarias, o sea, no se entiende un poco el sentido de por qué aparecen y por qué están, digamos, dispuestas de la forma en la que están dispuestas.
Dicho esto, y sin más observaciones previas, digamos, bueno, podemos afirmar, ¿no?, así modo de titular, que Mailander no va a rechazar como tal el idealismo trascendental que Schopenhauer simplifica, por decirlo de alguna manera, ¿no?, simplifica de Kant, sino que lo que va a hacer pues es una cierta reforma, digamos, de su sistema. Entonces, bueno, la filosofía de Schopenhauer, la filosofía de Mailander, como la de Schopenhauer, es también una teoría de la totalidad de la experiencia, o sea, una teoría del mundo, que debe partir de las condiciones trascendentales del sujeto de conocimiento, es decir, de las condiciones de posibilidad de la experiencia, que son, sin embargo, independientes de toda experiencia, como preámbulo o antesala de su investigación. Entonces, bueno, de eso trata precisamente el capítulo que vamos a ver, que es la analítica de la facultad cognoscitiva, ¿no?, que cumpliría un papel pues semejante al que tiene la dianología en el sistema, ¿no?, de Schopenhauer. Mailander no perderá el tiempo. En realidad es un capítulo que no es súper extenso. Si estáis leyendo la edición de Alianza es incluso más corto todavía. Y es esto, o sea, va al trapo, no pierde el tiempo en pues lo que estaba comentando, ¿no?, en reformar el idealismo schopenhaueriano. Para Mailander, el objeto nacería de la actividad de un sujeto suscitada por una cosa en sí que precisamente activa sus facultades, ¿no? El objeto sería producto de dicha interacción. Entonces, ya para empezar, eso supondría una relación causal entre el sujeto y la cosa en sí que Schopenhauer, bueno, consideraría inaceptable, ¿no? Una relación, ¿no?, que rompería también con la famosa circularidad, ¿no?, que le establece entre sujeto y objeto, a saber, ¿no?, aquello de que no hay sujeto sin objeto y no hay objeto sin sujeto. Y bueno, en fin, esto a modo, digamos, de primer apunte. Y bueno, como se irá viendo, tanto este como otros cambios, ¿no?, van en la línea de acentuar o reforzar el realismo del sistema, entendiendo, digamos, pues el realismo en su sentido, digamos, más elemental, ¿no?, que es el de la afirmación de la existencia de una realidad independiente del sujeto que conoce. Entonces, bueno, en fin, como ya se comentó en el seminario, ¿no?, en el seminario Schopenhauer, nuestra primera temporada, el sistema de Schopenhauer tiene tres componentes fundamentales que guardarían una relación análoga a la que mantienen los tres tramos, ¿no?, que conforman un triángulo de Penrose. Que si no lo sabéis, pues en fin, bueno, hay bastantes figuras, ¿no?, en esa línea. No necesariamente tiene que ser un triángulo de Penrose, pero es lo que se llama un objeto imposible, ¿no? O sea, es un objeto que puede representarse en un plano de 2 dimensiones, pero sin embargo no puede existir en un espacio de 3, porque las condiciones de construcción de dicho objeto, ¿no?, no permiten que sus ejes se unen en una única perspectiva. En el caso de la filosofía de Schopenhauer, ¿no?, los tres tramos serían el idealismo trascendental, el realismo empírico y lo que he llamado en alguna de aquellas sesiones el materialismo genético de Schopenhauer. O sea, resumiendo un poco más, Schopenhauer sería idealista respecto a las condiciones de posibilidad del conocimiento, es decir, idealista respecto a lo trascendental, pero también es realista en lo que concierne a la experiencia, es decir, bueno, en fin, realista respecto a lo empírico, y es por último materialista en cuanto se refiere a las génesis de los seres individuados. Pues bien, Mailander parece querer hacer posible, ¿no?, dicho objeto imposible, reorientando los ejes y haciendo, digamos, del realismo
que sería algo más que, digamos, un realismo empírico, el punto de fuga de dicho objeto. Entonces, bien, en una primera lectura podríamos ver que hay, o sea, podría parecer a primera vista que Mainlander es continuista respecto a la doctrina de las facultades en Schopenhauer, ya que lo propio de la sensibilidad no son las formas a priori, como en Kant, sino las impresiones, y lo propio del entendimiento no son las categorías, sino las formas a priori. Pero Mainlander va a distinguir ya en las mismas impresiones sensoriales entre representación intuitiva y no intuitiva, reduciéndose la primera al sentido de la vista y en parte también al del tacto, y consistiendo la segunda en lo que aporta el resto de los sentidos. En Schopenhauer, por seguir marcando esas diferencias, todo esto es representación intuitiva, más o menos pálida o más o menos rica en contenidos, pero representación intuitiva. Entonces, bueno, en fin, vamos viendo y vamos leyendo y las continuidades y las discontinuidades se van sucediendo. Bueno, lo iremos viendo, ¿no? Entonces, la relación entre sensibilidad y entendimiento es la misma, e incluso el entendimiento se entendería igualmente como la facultad de la causalidad, o sea, la facultad cuya única función es la aplicación del principio de razón suficiente, pero las formas del entendimiento no son, pese a todo, idénticas. O sea, es decir, a partir de, lo que viene a decir, a partir de la afección de los órganos sensoriales, es decir, de las impresiones de los sentidos, el entendimiento sigue la causa en el espacio y en la materia, que sería, pues eso, o sea, el entendimiento tendría una única función, pero serían como dos pasos. Se localiza la causa, o mejor, se limita la causa en el espacio, y se materializa la causa, o mejor, se objetiva materialmente. Ya vemos que de momento pues no aparece el tiempo por ninguna parte, lo cual puede llamar la atención, y que la materia, como en el caso de Schopenhauer, o a diferencia de Schopenhauer, no sería simplemente ni realmente la suma del tiempo y el espacio. Por otro lado, decía, se observan desplazamientos importantes en ciertas nociones, en lo que sería la repartición de lo real y de lo ideal. La fuerza para Schopenhauer cae del lado de lo ideal, es decir, de la representación, pero para Mainlander es justamente lo contrario, es decir, lo real es la fuerza. Entonces, bueno, en fin, hay como ese tira y afloja, ¿no?, entre los dos autores, que iría, pues, bueno, ya de entrada casi contra algo que ya el propio, o sea, que digamos, contra algo que es central para el propio Schopenhauer, que es el hecho de que la voluntad proporcionaría una analogía más rica que la fuerza. Pero bueno, me estoy adelantando. Bueno, en fin, el caso es que para Schopenhauer no podría buscarse la causa en el espacio sin referencia a la forma tiempo ni a la inversa. Pero en Mainlander el tiempo es una forma de entendimiento. O sea, perdón, el tiempo no es una forma de entendimiento, sino sorprendentemente un producto, un enlace de la razón. Entonces, ya vemos que aquí se empiezan a acumular las diferencias, ¿no?, entre uno y otro autor. En el caso de Schopenhauer, ¿no?, la materia informada o sin determinaciones no era una forma a priori como tal, es decir, no es objeto de una intuición pura en este caso, sino que sería un objeto del pensamiento. Y bueno, la materia se reduciría a un concepto con el que se piensa la función única del entendimiento, que es la causalidad, cuyas dos formas serían, pues eso, el espacio y el tiempo. O sea, son matices importantes de conservar. En el caso de lo que sería la materia informada, o materie, que aquí también aparece, digamos, a modo en claudators, ¿no?, para indicar precisamente esa diferencia, la materia, digamos, no informada,
se distinguiría de, o sea, bueno, básicamente de lo que sería la materia concreta o determinada, que sí es objeto de intuición, pero de intuición empírica, no intuición pura, y que no puede separarse de todas formas de la forma. A esta materia, que sería la materia concreta o determinada, Schopenhauer la llama Stoff. Creo que se echa en falta, no sé si Pérez Cornejo, digamos, habrá, porque claro, él habrá leído, entiendo que habrá leído El mundo como voluntad de representación directamente en alemán, pero creo que se echa en falta la precisión que introduce Pilar López de Santa María en la traducción que hace al español del mundo como voluntad de representación, intentando buscar, digamos, un equivalente, ¿no? Para la distinción entre materia y stoff. López de Santa María traduce materia por la materia y stoff por el material o la cosa material. Esta distinción me parece que es más importante en Mainlander si cabe, pues la cosa en sí, la fuerza, se hace material, es decir, fuerza objetivada por la materia, ¿no? Pero bueno, en fin, esto ya es ¿cómo es esto? Ir a buscarle los tres pies al gato. Podríamos decir que al caer la fuerza fuera de la representación hay una cierta espacialidad e incluso una cierta temporalidad, pero fuera del espacio y del tiempo. Recordemos que Mainlander está hablando o va a hablar en este capítulo de esferas de actividad, que ya la propia, digamos, la propia noción o concepto ya hace pensar al menos hace pensar en el espacio, ¿no? En cualquier caso, para Mainlander no será ni el espacio ni el tiempo, ¿no?, lo que distinga la cosa en sí de su objeto, sino precisamente la materia. Es curioso también porque incluso ahí se podría ver si hay casi también un juego, ¿no?, entre aquello que se llamaban las cualidades primarias y las cualidades secundarias, dado que él va a decir que las propiedades que la fuerza objetivada muestra al materializarse no son propiamente propiedades de la cosa en sí, sino simplemente su correlato subjetivo. O sea, tal como la fuerza puede aparecerse en el sujeto de acuerdo a la naturaleza del mismo. En el caso del movimiento en el espacio, habría un cierto isomorfismo, y en el caso de la sucesión en el tiempo hay un cierto isodinamismo. En Mainlander, las dos cosas, movimiento y sucesión, serían reales, no ideales, y lo serían no solo empíricamente, dado que se hace el enlace a través de la razón. Bueno, luego volveremos a eso. Como se sabe, para Schopenhauer la razón es la facultad de los conceptos, es decir, la facultad de las representaciones abstractas y únicamente eso. En el caso de Mainlander, la razón tendría un carácter, como podríamos decirlo, bífido. Participa tanto en la construcción de la representación intuitiva, en lo que él viene a decir, ¿no?, una síntesis, o lo que viene a llamar una síntesis inconsciente, ¿no?, automatizada de las representaciones parciales, que sería, digamos, lo único que aportaría el entendimiento. O sea, el entendimiento viene a suministrar lo que, usando el lenguaje de los fenomenólogos, serían escorzos perceptivos, y la razón pues viene a acabar y a aunar, ¿no?, digamos, esas representaciones parciales. Pero también, obviamente, la razón participaría en la construcción de la representación abstracta. En uno y otro caso, la razón, digamos, ejercería una función, bueno, en fin, en el caso de, o sea, en ambos casos, llevaría a término una función que sería la función de la síntesis, que es una función a priori, que a su vez solo tiene una forma a priori y es el presente. Vemos otra vez aquí, ¿no?, la ausencia del tiempo, que casi viene, digamos, a resolver una cosa que siempre se discute con Schopenhauer, que es
de las dos formas del entendimiento, en su caso, cuál de las dos es la que tiene, digamos, una primacía, dado que cuando se habla de las ideas, parece que la que tiene primacía de las dos es el espacio, ¿no? Parece que de alguna manera viene a acentuar ese aspecto, ¿no? Mailander. En cualquier caso, eso, lo que decía, su actividad luego se viene a apoyar, la actividad de la razón, se viene a apoyar en otras facultades auxiliares, que serían el juicio, la memoria y la imaginación. El juicio compararía lo semejante, o sea, todo esto sobre la forma del presente. La memoria conservaría la impresión sensorial de un presente que desapareció, para que la razón pues construya conceptos con ella, o para que evoque lo que fue percibido con una nueva objetivación del entendimiento. Y la imaginación retendría una imagen de lo enlazado en un presente que desapareció también, ¿no? Para que la razón la enlace con lo que ha, digamos, producido en un presente actual, ¿no? Entonces, juntas, estas tres facultades y la razón construirían conceptos que de forma recursiva se comparan en otros juicios y forman premisas de las que se extraen otros juicios y así sucesivamente. A modo de... Esto va bien, hay una de las páginas que hace como una especie de tabla de, digamos, de la relación entre estas funciones, formas a priori y luego los productos, y casi vamos a un poco a intentar, digamos, seguir ese orden. La razón produce 5 enlaces a posteriori de acuerdo precisamente con esas funciones o formas a priori correspondientes. Los 5 enlaces serían el tiempo, la causalidad general, la comunidad, la sustancia y el espacio matemático. Bueno, como hemos avanzado antes, el tiempo no es una forma a priori de entendimiento, sino un producto o enlace a posteriori de la actividad conjunta de la imaginación y de la razón, y es algo que permite conocer a su vez el cambio dentro del espacio, el cambio de lugar o el cambio externo. Es decir, el cambio en sí, o sea, en sí mismo, no depende de la forma del tiempo, pero solo puede conocerse bajo la forma del tiempo. Es decir, bajo una sucesión ya no real, sino ideal de presentes. Entonces, hay como casi se puede ver un cierto aristotelismo pasado por Kant, en el sentido, ¿no?, de que es el movimiento de las cosas la que es condición de posibilidad del tiempo. Lo real es el punto, la hora, no la línea. O sea, el fluir no sería el fluir de los puntos o de estos presentes, no sería el tiempo, sino movimiento. Entonces, el tiempo queda, digamos, definido por ser una medida subjetiva del conocimiento del movimiento, por lo que decía que es pues una especie de de aristotelismo. Entonces, bueno, esto es una forma también para Mailander, ¿no?, de articular algo que por otro lado también está en Schopenhauer y que es una postura, digamos, relativamente común, que es el presentismo. Es decir, que solo existe el presente y, en fin, hay muchas formas de declinar esto, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, queda claro que incluso tiene un estado todavía o un carácter todavía más derivado, ¿no? O sea, los instantes futuros y pasados tienen un carácter todavía más derivado que en otras formas de presentismo, como por ejemplo la de Schopenhauer. Pero bueno, en fin. En el caso de los cambios internos lo dejamos para más adelante, para seguir un poco la lista, ¿no?, que estamos haciendo de enlaces a posteriori. Respecto a la causalidad general y la comunidad, bueno, dado que tienen digamos, un origen compartido, por decirlo de alguna manera, las despacharé las dos juntas, ¿no? La idea es un poco que si el entendimiento se remontaba, ¿no?, del efecto, la alteración de los órganos sensoriales hasta la causa,
la razón recorre el camino inverso, es decir, de la causa al efecto. Es por el entendimiento, ¿no?, que conocemos que todo efecto, para el sujeto, todo cambio en los órganos de los sentidos, tiene una causa en una cosa en sí. De esta manera, se afirma la existencia de una actividad que afecta al sujeto, pero es independiente del sujeto. O sea, vemos aquí ya el juego, ¿no?, la vuelta de tuerca hacia el realismo. Es decir, que volvemos a la cuestión de la afirmación de una existencia que es más allá, o sea, que es la afirmación de la existencia de una realidad que es más que realidad empírica. Entonces, bueno, en el caso de la razón, o por la razón, conocemos que a toda acción de una cosa en sí sobre un sujeto le sigue un efecto, un cambio en los órganos de los sentidos. En este caso, y en el anterior, se conocería la causalidad por la modificación que produce en el cuerpo del sujeto. Es decir, la referencia sigue siendo el cuerpo y de una forma, digamos, derivada el propio sujeto. Entonces, lo que intenta, digamos, Mainlander es llevar o, digamos, desprenderse, ¿no?, de esa necesidad de referencia a un cuerpo. Entonces lo que viene a afirmar es esto, ¿no?, que como el cuerpo del sujeto es igualmente un objeto, se podría afirmar también, según Mainlander, que toda modificación de un objeto se debe a la acción de una cosa en sí sobre otra cosa en sí. Es decir, un poco a modo de corolario. Esto lo que viene a significar es que la razón no se limita, como lo hace el entendimiento, a remontarse a una causa que está en relación al propio cuerpo, lo que comentaba, lo que estaba comentando hasta ahora, sino que la razón puede enlazar directamente unos objetos con otros. Claro, o sea, fijaos cómo vamos desde la función del entendimiento hasta dónde vamos a ir a parar, ¿no? Dicho conocimiento de los enlaces entre unos objetos y otros lleva a concluir que, puesto que todos los objetos tienen que estar ligados entre sí por la relación entre una cosa en sí que actúa y otra cosa en sí que padece, todas las cosas en sí deben estar ligadas entre sí. Y, bueno, en fin, tienen que estar ligadas entre sí, a su vez, en una comunidad de acción que permite captar la conexión real del universo. O sea, una conexión que existe independientemente del sujeto. Es decir, que del recorrido que hemos hecho del entendimiento a la razón, ¿no?, haciendo, digamos, estas disquisiciones, hemos deducido, por decirlo de alguna manera, no sé, sería más bien derivado, pues eso, tanto la causalidad general, que aún podría, pues, hacerse con referencia o pensarse en relación al cuerpo, como la comunidad, que tiene, pues, digamos, como correlato en la cosa en sí, pues la conexión real dinámica del universo. Bueno, quedan todavía dos. Luego viene a afirmar, aparte en el caso de la sustancia, viene a afirmar que de la ausencia de cualidades de la materia, como sustrato ideal de toda representación intuitiva, la razón deriva la unidad de la sustancia, a la que correspondería en el ámbito de lo real una unidad colectiva del universo. Ese baile constante, ya digo, ahora no recuerdo en qué página está, no sé, de hecho, si estará en la... Si eso lo habrán cortado o no lo habrán cortado en la antología de Alianza. Pero como que queda muy, muy claro el esquema, ¿no?, las relaciones de estos enlaces, ¿no?, que es lo que ahora lo que estamos siguiendo es la argumentación, como llega ahí. Entonces, bueno, en fin, se podría decir que la sustancia es al universo, entendido como totalidad de las fuerzas, lo que el tiempo es al movimiento, como sucesión real y uniforme de los cambios.
Luego introduce también una serie de matices, recuperando aquella distinción, ¿no?, que había hecho entre representación intuitiva y no intuitiva al principio, y digamos su relación con los sentidos, que es el hecho de que gracias a la noción de sustancia recibirían sustancialidad impresiones sensoriales que no podrían configurarse, según Mailander, ni espacial ni materialmente, como sería pues el sonido, los olores, etcétera. Bueno, sin el etcétera, esas dos. Y bueno, el último enlace a posteriori del que Mailander habla es el espacio matemático, que, dicho muy brevemente, sería abstracción de la forma a priori del espacio. Y bueno, en fin, a diferencia de las otras, aunque la sustancia también es un poco más discutible, pero vemos que se saca en el ámbito de lo real la unidad colectiva del universo, pero bueno, en cualquier caso. En el caso del espacio matemático, dado que se trata de una pura abstracción, el correlato del espacio matemático sería la nada absoluta, digamos, en el ámbito de lo real, ¿no?, del que estábamos hablando. Por lo que en realidad el espacio matemático no nos diría nada de la cosa en sí. Pero bueno, sobre el estatuto del espacio y la matemática ya volveremos luego. Volviendo a la causalidad, en concreto a la función, ¿no?, del entendimiento, lo que él llama la ley de causalidad, esta se aplica a partir de las formas a priori espacio y materia. Es decir, el entendimiento se remonta a una causa que, a su vez, en cuanto efecto, remite a otra causa y así sucesivamente. Pero esta serie causal está siempre construida a partir de un efecto sobre el cuerpo del sujeto, que era lo que hace un momento comentábamos. Por lo que la cosa en sí, que él está por definición fuera de la cadena. Esto es parecido en el caso de Schopenhauer, porque, en fin, las ideas no caen tampoco dentro de los enlaces causales, ¿no? Además, dado que la función, ¿no?, a priori de la causalidad también se realiza de forma independiente del tiempo, una cosa en sí no podrá aparecer como causa de sí misma de la serie, porque obviamente tendría que aparecer como... Bueno, en fin. De modo que, pues bueno, nunca se puede hablar, dado que la forma siempre se aplica sobre el presente, no se puede hablar del pasado de una cosa en sí. O sea, primero por la forma en la que se aplica, y anteriormente por el hecho de que ni siquiera está la cadena. Entonces, bueno, pues eso. Del mismo modo que, bueno, no se puede hablar... ¿Cómo es esto? Del mismo modo que no se puede hablar del pasado de una cosa en sí, ¿no?, a partir de una relación a una serie causal, podríamos decir, a un nivel más elemental, ¿no?, para, digamos, clarificar ese primer caso, que los miembros de la cadena causal no son las cosas en sí, sino las acciones de las cosas en sí. Y bueno, en fin, esto vale, o sea, esta apreciación vale también para la causalidad general como enlace a posteriori de la razón, pese a que libere, ¿no?, de la referencia hasta ahora necesaria al cuerpo. Entonces, en fin, bueno. El caso es que, claro, lo que sí que queda... o se hace, digamos, patente, es el hecho de que no se puede hablar de las transformaciones de una cosa en sí sin, o sea, de lo que Mailander entendería como los cambios internos, no se puede hablar sin que intervenga la forma del tiempo. Por tanto, el tiempo permitirá ya no hacer series causales, sino series de desarrollo, que, a diferencia de las series causales, atenderían a las relaciones genéticas de las cosas en sí. Aquí volvemos otra vez a las diferencias, ¿no?, con Schopenhauer, ¿no? Si para Schopenhauer
las génesis son materiales y su conocimiento se basa fundamentalmente en la aplicación de la función del entendimiento, la causalidad, para Mailander son únicamente temporales, ya que dependen de este enlace posterior a la razón. Entonces, por este motivo, las series de desarrollo serían puramente ideales, puesto que no descansan sobre la percepción, sino sobre la abstracción, sobre el pensamiento. O sea, las series causales son, como digamos, o sea, las series causales serían igualmente también ideales, pero en último término sí descansarían sobre la percepción, porque en último término descansan sobre la aplicación del entendimiento que busca la causa, en fin. Entonces, el conjunto, ¿no?, de lo que serían las series de desarrollo, volvemos a ese juego, ¿no?, de ir del ámbito ideal al ámbito real. El conjunto de las series de desarrollo nos remitiría como primer término a la unidad premundana trascendente, que sería, digamos, completamente opaca para el espíritu humano y cuyo único predicable, según según Mailander, sería la existencia, pero sería una existencia que ya habría pasado y sería una existencia de la que tampoco nos podríamos hacer ninguna representación o concepto, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tiempo, en ese remontarse en las series de desarrollo, llegaría a un punto muerto. Es decir, se podrían afirmar una serie de cosas, o sea, se podrían afirmar, pues, eso, a modo de colorario, otra serie de tesis, ¿no? El hecho de que no habrían series causales o de desarrollo infinitas aparteantes, como por ejemplo, aunque esto es medio discutible, pero iba a decir como por ejemplo en Schopenhauer, pero tampoco, o sea, el hecho de que no hayan series causales o de desarrollo infinitas aparteantes no quita el hecho de que aparte post no haya fin para el desarrollo del mundo. Entonces, bueno, en fin, el planteamiento de base en esta, digamos, en este remontarse del tiempo sería que toda fuerza tiene un origen y todas las fuerzas tienen un origen, que sería la unidad premundana trascendente, ¿no?, de las que en realidad pues tampoco podríamos decir mucha cosa más allá de que es pues, o mejor dicho, de que no es nada de lo que se podría predicar con cada una de las formas o productos de la razón. O sea, lo que se podría decir de la unidad premundana sería que efectivamente pues es inactiva, porque si no caería del lado de la serie de desarrollo. Es inextensa también, indiferenciada, indivisible, inmóvil y atemporal. Pero claro, ahí nos encontramos, digamos, con el límite de la inmanencia, dado que la experiencia no puede validar ninguna de estas tesis, ¿no? Y en principio, pues bueno, la experiencia es el único ámbito válido para el espíritu humano. El espíritu humano es lo que sería el intelecto como el conjunto de todas las facultades humanas, lo que era en el intelecto en Schopenhauer, por si se hace raro que aparezca la palabra espíritu por aquí. Digamos, la idea de la unidad premundana me hace pensar un poco en el preformismo o preformacionismo en embriología, ¿no? La idea está de que el desarrollo del huevo dependería o estaría, digamos, consistiría básicamente en el desarrollo de un organismo que ya estaría, digamos, preformado en el huevo. Hay varios. ¿Cómo es esto? Es una idea que se repite también en diferentes religiones, como la idea esta de el huevo del mundo
o el huevo cósmico, los hindúes le llaman el Brahmanda. No sé si no conozco otros casos, pero bueno, es curioso que el caso que conozca sea precisamente el hinduismo. Pero bueno, hablaríamos en lugar de un homúnculo, ¿no? Como en el caso del hombre, pues igual hablaríamos de un mundúnculo o algo por el estilo, no sé. En cualquier caso, respecto a esta unidad premundana trascendente, desde un punto de vista inmanente, podemos reducir lo máximo posible la pluralidad, pero nunca podemos reducirlo a la unidad. Es decir, al final, pues esa unidad queda fuera, digamos, del ámbito de lo inmanente, ¿no? O sea, no se puede decir que el mundo, el universo, la naturaleza, etcétera, como queramos llamarla, sea una fuerza única o una unidad simple, una sustancia, ¿no? Con una permanencia absoluta de la materia, etcétera. Si no, pues eso, al final, hasta al máximo que podemos llegar es a decir que se trata, pues, de una unidad colectiva con una conexión dinámica, en definitiva, que el mundo es un todo finito compuesto de, pues, fuerzas finitas. Entonces, esas fuerzas simples a las que llegaríamos en último término, remontándonos en el tiempo, pueden ser inconmensurables, pero su esfera de actividad no puede ser infinitamente extensa. Y de la misma manera que una fuerza no puede ser infinitamente extensa, tampoco podría ser infinitamente divisible. Y no puede serlo porque también se estaría pensando esta cuestión en relación a la más pura idealidad, que sería el espacio matemático. Entonces, bueno, tendríamos... por eso decía que la sustancia también estaba un poco medio con el espacio matemático. Ni la sustancia en cuanto sustrato ideal de toda representación, ni el espacio matemático en cuanto abstracción real, tienen realidad alguna más de la que le prestan sus correspondientes formas a priori. Un poco a modo de apreciación, como yo lo entiendo, por las mismas razones, esta ausencia, ¿no?, de realidad del espacio matemático, me parece, que desacreditaría las cosmologías contemporáneas de la física, ¿no?, como vía de fundamentación para las propias tesis de Mainlander sobre un universo abierto, finito y en expansión sobre la nada o el vacío, precisamente porque las matemáticas no son reales y en general, pues todas las cosmologías contemporáneas están fuertemente basadas en la matemática, si no sé que se pueda decir directamente que son interpretaciones sobre la matemática. Pero bueno, esto ya cuando José en la próxima sesión hable de la física, pues igual puede recoger el comentario y cuestionármelo o corregirme o lo que sea. Y bueno, un poco llegado hasta aquí, habríamos tocado lo que serían las dos fuentes, digamos, de conocimiento para el hombre. Bueno, habríamos tocado la primera de las dos fuentes, que sería, pues, la conciencia exterior, y esto sería, o sea, lo que se ha dicho hasta ahora sería todo lo que puede decirse desde esa fuente del conocimiento. Y a lo que hemos llegado, o la conclusión que hemos llegado, es que no podemos decir nada sobre la fuerza. O sea, en última instancia se queda, pues, ese real que no se puede, digamos, del que no se puede dar cuenta desde esa conciencia exterior, encontrará una forma de que, o sea, una forma en la que sí que se pueda dar cuenta de él en la segunda fuente del conocimiento, que sería no la conciencia exterior, sino la autoconciencia. Aquí tendríamos, digamos, la parte, digamos, más apresurada de todo el capítulo. Supongo que esto luego se irá retomando y ampliando más en otras secciones, aunque no sean propias, o sea, aunque ya nos hayamos salido de la cuestión, digamos, dialógica, ¿no? Pero bueno, digamos que a modo de resumen,
lo que viene a decir, Mindlander es que en la autoconciencia sentimos interiormente la fuerza que somos. Entonces, sentimos interiormente la esencia de la cosa en sí, un modo, digamos, o sea, sería un modo de conocimiento de lo que Mindlander llamará la individualidad real, que sería, digamos, el correlato interior, ¿no? de lo que sería el movimiento real desde la fuente de la conciencia exterior. Entonces, bueno, gracias al hecho de que podemos conocer nuestra individualidad real, podemos hablar o podríamos hablar de una voluntad de existir o una voluntad de vivir sin que hagamos de ella un objeto, como en el caso de todo lo que aparece a la conciencia exterior. Aquí vemos también una cierta continuidad con Schopenhauer respecto a una concepción, ¿no? negativa, o sea, en términos negativos, del sentimiento. O sea, el sentimiento aparece, ¿no? como toda forma de conocimiento que cae fuera de la representación, aunque bueno, eso no significa tampoco que sea irrepresentable o completamente irrepresentable, ¿no? Pero cae fuera de la representación. Entonces conocemos esta individualidad real en cuanto somos nosotros mismos, cosa en sí, ya en cuanto cosa en sí, es decir, inmediatamente. Veremos en posteriores sesiones que hace Mindlander, ¿no? con este descubrimiento. Yo, a modo de conclusión, señalaré simplemente el hecho de que efectivamente pues subsisten, pese a todo, ¿no? los interrogantes habituales del realismo, que es, por un lado, si no se está doblando el mundo, y por otro, si no se están usando para lo que cae fuera de la representación nociones o categorías que agotan su sentido en el mundo de la representación. Esto es un poco pues lo que ya hemos tratado cuando hemos hablado de Schopenhauer, ¿no? El hecho de que para él las causas son trascendentalmente ideales, pero el objeto es real empíricamente, y es real empíricamente porque lo que se individúa en sus formas, lo que se materializa en la génesis de ese ser individuado, es la cosa en sí. Tampoco la cosa en sí podría ser causa, ni siquiera con causa, como en el caso de Mindlander, porque la causalidad es una categoría que no le competiría. Ahora bien, conste, para hacer un poco para dar la otra parte, ¿no? Tampoco, ¿cómo es esto? También podría discutirse en que se sostiene que dichas categorías no puedan aplicarse más allá de la representación, aparte de, digamos, de la evidente exigencia de autoconsistencia que de alguna manera quiere mantener Schopenhauer, ¿no? dentro de su sistema. Quiero decir que hay razones hay razones por un lado y hay razones por el otro, ¿no? Y bueno, esto, ¿no? Lo que sería el punto en el que se separan y que ya queda claro aquí desde el principio, ¿no? Es el hecho de que, a diferencia, ¿no? de Schopenhauer, Mindlander dice que objeto y sujeto dependen directamente de la cosa en sí. Perdón, esto lo dice Schopenhauer. Sujeto y objeto dependen directamente de la cosa en sí, y en el caso de Mindlander el objeto dependería del sujeto y de la cosa en sí, o sea, de ambos. Claro, obviamente, a su vez, también, ¿cómo es esto? El sujeto debería depender de la cosa en sí, de la que es sujeto, y de eso pues tomamos indicio suficiente, ¿no? Cuando está hablando de los fantasmas del cerebro, en un punto del capítulo, es decir, que efectivamente es el caso es el caso de que el sujeto depende de una cierta cosa en sí. Pero bueno, en fin, son pequeños matices, es decir, ya pequeñas diferencias que aparecen, pero son diferencias, digamos, ya considerables pese a todo, y que, casi a modo de titular ya de la sesión, y con esto concluyo, responden
a dos necesidades. La de ampliar el mundo de la cosa en sí, enfatizando el aspecto realista del sistema. Y segundo, imagino yo, al menos por cómo acaba el capítulo, la de desmarcarse del razonamiento analógico con el que Schopenhauer hace de la voluntad la esencia del mundo. Y hasta aquí puedo leer. Habla aquí. Tú que te he visto ahí apuntar 10 No, minutos. bueno, no sé si alguien quiere decir algo. ¿Tenías algo vos? Sí, bueno, he apuntado lo que he podido. Nunca me traigo ni boli ni papel. Pues evidentemente. Directamente en el la libro. capacidad para apuntar es un poco precaria, pero bueno. No, bueno, son cosas meramente de matiz. Sí, yo creo que la cosa más interesante en la epistemología de Mailander es justamente cómo se va escorando cada vez más de Schopenhauer, pero justamente a su juicio, en base a una hipóstasis. El problema de la epistemología de Mailander es que queda más clara en el anexo que no en el propio capítulo Vale, ¿qué te pasa? de No, perdón. que no en el propio capítulo dedicado a la epistemología, ¿no? Entonces, respecto a Schopenhauer, lo interesante aquí es que Mailander está rechazando justamente la estética trascendental, hipostasiando toda la parte de la analítica trascendental, que es justamente lo que Schopenhauer critica a Kant en la analítica, ¿no? Entonces, un poco respecto a esta necesidad, ¿no?, que comentabas al final, ¿no?, de cuál es la voluntad de Mailander con todo este rollo y tal, y con esta especie de darle un mayor peso al mundo que estaría alende a las cuestiones meramente trascendentales. Claro, esto al final lo necesita Mailander porque solo al amparo de un movimiento real que sea ajeno al sujeto es posible erguir esta teleología de la aniquilación más allá de la existencia del ser humano, porque si no es evidentemente imposible, ¿no? Y bueno, es un poco esto lo que hace Mailander. Justamente por eso Mailander dice que su idealismo no sería trascendental, sino que sería un idealismo crítico. Es decir, critica a Kant en el anexo, que está en Fondo de Cultura, justamente por haberse limitado a arrancar de los objetos las condiciones trascendentales de la experiencia y haberlas puesto tal cual en el sujeto. Entonces lo que dice Kant, lo que dice Mailander es que hace falta una especie de depuración adicional para encontrar cuáles son las condiciones realmente trascendentales de la experiencia, pero sin caer en esa especie de idealismo que a juicio de Mailander pues es casi berkeleyniano, ¿no? Y irónico es a qué autores o filósofos considera a ellos también idealistas críticos. Sin ir más lejos, es el propio Locke al que él mismo denomina un idealista crítico, ¿no? Por eso sí que es verdad, esto también lo comentan muchos intérpretes de su obra, que es el peso tan específicamente que tiene Locke en la epistemología mailanderiana, sobre todo en base a la distinción esta que apuntabas tú entre las cualidades primarias y las cualidades secundarias. Creo que en el anexo también las menciona, ¿no? Pero justamente el movimiento es una de esas con cualidades primarias inherentes a los objetos, y esto es justamente en esencia el principal movimiento mailanderiano hacia ese realismo que es siempre muy problemático en su obra, pero que no obstante nunca llega a asumir del todo. O sea, Mailander en este sentido es muy desconcertante porque es como autoevidente que es realista, pero es tan forofo de Schopenhauer que no quiere reconocer que ha virado hacia un realismo, igual que hicieron Hartmann, igual que hicieron Bansen, y ellos mismos lo reconocen, pero Mailander parece que nunca llega a reconocerlo, ¿no? Esto creo que lo dice, ahora no recuerdo qué comentarista, sí, creo que era Sommerlath, bueno, según uno de estos típicos, a Lexner, que no llega nunca a Mailander a tener una conciencia clara de la lejanía que tiene respecto a Schopenhauer. Él siempre se considera su Pablo, ¿no?, su gran seguidor, y no obstante rompe de forma dramática con postulados fundamentales y sustanciales de la epistemología mailanderiana, ¿no? Bueno, solo son cosas de matiz, ¿no? Claro, la causalidad local o la causalidad en Mailander no puede ser el principio de razón suficiente, que esta es como el paso atrás que hace Mailander respecto a Schopenhauer, porque claro, el principio de razón suficiente ya es la causalidad general. Entonces, claro, en Mailander todo es una especie de partir desde el propio sujeto de la experiencia, y la razón sencillamente lo que hace es, pues eso, es un poco la idea esta schopenhaueriana también de que la razón o los conceptos abstractos solo son pues, abstracciones de cosas particulares. Por lo que yo interpreto de la lectura de Mailander de la facultad de la razón es un poco lo mismo. Nosotros tenemos la experiencia más local
imputable al propio sujeto de la experiencia, y la razón sencillamente hace abstracciones aparte post. Entonces tenemos esa especie de causalidad local que afecta al individuo, luego ya la causalidad general, la acción recíproca y todas estas movidas, ¿no? Y también es lo mismo que pasa con la materia. La materia en Mailander, siempre, que es una de las partes más oscuras de su epistemología, a mi parecer, la materia siempre es una facultad a priori de la experiencia, nunca es algo que sea propio del mundo real, al margen de lo que pueda entender Mailander como el mundo real, ¿no? En ese sentido. Y bueno, no sé, yo quería preguntarte qué te ha parecido respecto a la claridad o concisión de Mailander, si eres de un juicio semejante al mío, respecto a cómo Mailander parece, eso también lo dice Sommerland, ¿no? Que Mailander es como uno de esos típicos autores que parece descubrir algo, se deja arrastrar por la euforia de ese sentimiento y luego llega a una especie de camino muerto que corta de repente, y es como que no llega nunca a desarrollar puntos fundamentales de su teoría. Esto sobre todo en la epistemología, ¿no? Las series genéticas, por ejemplo, que parecen que son fundamentales para poder retrotraernos desde la experiencia particular hacia esa unidad trascendente, ¿no? Quedan explicadas como si fuera algo tradicional o propio de, no sé, de un largo recorrido filosófico, y es como que queda como en el aire, ¿no? Y de repente son como setas o pequeños destellos en la noche, que según Mailander son sustancialísimos, son súper fundamentales y autoevidentes, pero nunca llega a explicarlos del todo, y te quedas un poco así como acuado, es decir, bueno, pues esto que era tan importante, pues habría estado bien dedicarle 5 páginas más, que no una frase, ¿no? Que manda huevos, porque las series genéticas es que es un párrafo y con todo, y es como el adoquín, ¿no? de su sistema. Y nada, eran cuatro apuntes o comentarios que no tienen mayor importancia. No, bueno, respecto a lo que comentabas, ¿no? Del caso de... O sea, primero voy a hablar de eso. Respecto al caso del principio de razón suficiente, es que, claro, precisamente haciendo la comparativa ahí, es casi como que vienen a identificarse en Schopenhauer. Es decir, no hay una diferencia entre una causalidad local y una causalidad general. Entonces todo es principio de razón suficiente. Y claro, es el punto, ¿no? Dices, a primera vista, dices, vale, que sigue siendo la facultad de la causalidad. Y luego, claro, sigues leyendo y claro, te han cambiado bastante la facultad de la causalidad, te han cambiado bastante, pues como aparecen. Claro, efectivamente aquí el principio de razón suficiente sería ya directamente un producto de la razón, no sería pues eso, no coincidiría con la propia función, ¿no? del entendimiento. Pero bueno, respecto al otro punto, ¿no? que comentabas, a ver, a mí me sorprendió bastante el hecho de ¿cómo decirlo? O sea, esto es como una segunda parte, en parte. Es decir, que me parece que al menos el principio es bastante poco legible si uno no maneja mínimamente, no digo que que haga falta tener un conocimiento exhaustivo de Schopenhauer, pero aparecen muchas cosas que yo creo que sí, que a alguien que no haya leído, que sí que aparece Kant, pero bueno. O sea, sabemos de sobra que en el caso de Schopenhauer la cuestión de Kant se reduce a la estética trascendental y ya está, y es únicamente eso, y es casi, pues eso, un Kant de titulares, o sea que en realidad sí, obviamente hay una cierta, digamos, familiaridad, luego aparecen otros conceptos, ¿no? Como la cuestión del carácter empírico, el carácter trascendental, o sea, Schopenhauer es un kantiano, pero obviamente el hecho de que sea un kantiano no, o sea, es decir, de que haya leído de pe a pa y conozca bien la filosofía de Kant, no implica que eso se traduzca en el texto de una forma en la que tú no puedas leer el texto sin haber entendido a Kant, por más que Schopenhauer luego se la tire, por decirlo de alguna manera, diciendo que no, que la gente tiene que leer antes. Bueno, sí y no. Vamos a dejarlo en sí y no. En el caso de Mailander me parece imprescindible, porque es eso, o sea, son pequeños cambios
que son cambios de la hostia, pero son pequeños cambios, o sea, quiero decir, las implicaciones que tienen son muy grandes, pero son pequeños cambios sobre una teoría de las facultades que está en otro sitio. Y eso, digamos, tiene relación con lo que estabas diciendo de, joder, va a machete, o sea, no pierde tiempo en, vale, algunas cosas, ¿cómo es esto? Algunas cosas que son propiamente heredadas de Schopenhauer, pues igual no hace falta porque pongamos, suponiendo que eres lector de Schopenhauer, pues ya las cosas vienen explicadas. Pero en el caso de esos nuevos descubrimientos, por decirlo de alguna manera, las nuevas distinciones que le introduce, sí que es cierto que pues no parece que las trate. Por eso yo tengo la duda, porque obviamente tendría que ver cómo conecta luego con el resto del texto. Pero es así, o sea, viendo el capítulo, no parece que les dé toda la importancia que se supone que tienen. Porque si ha de tener... o sea, si después... me corregirás en esto, pero entiendo que tendría que tener, dada la manera que están definidas, tendría que tener algún tipo de importancia central luego para la física esto. O sea, quiero decir, lo de las series de desarrollo, porque al fin y al cabo... quiero decir, más allá de, obviamente, bueno, incluso más para ya entrando en el reino biológico, ¿no? Que sería, en fin, de forma clásica, ¿no? El reino de las formas por antonomasia. Entonces, ¿cómo acaba de plantearlo? No da suficientes pistas respecto a cómo podría ser que la razón construya ese tipo de... Más allá del hecho de que sí, efectivamente, es la forma de tiempo aplicada de una determinada manera. Es decir, casi ya a modo de pregunta, ¿hay algún tipo, digamos, cómo conecta el conocimiento? Porque pensarías de forma totalmente, digamos, intuitiva, que va a conectar esa forma de conocimiento, la autoconciencia, para establecer o marcar luego la serie de desarrollo, porque se supone que se supone que es así como conocemos realmente los cambios internos, porque por más que apliquemos por más que se aplique la forma tiempo, se supone que la forma tiempo está construida, o sea, en último término, su fuente es la conciencia exterior. Entonces, ¿cómo empalman, bueno, es casi pregunta que traslado, ¿cómo empalman ambas cosas? Sí, a ver, que luego no aparece, o sea, que no se tematiza luego como tal las series genéticas y todas estas cosas del resto del libro, pues es cierto, o sea, no aparece luego, pues mira, las series genéticas sirven para esto, ¿no? Se intuye y se puede leer entre líneas, pero no recupera explícitamente de en plan la cuestión y decir, mira, pues ahora me sirven para esto, ¿no? También hay que tener en cuenta que, claro, Mailander era casi químico de formación, empezando estudiando química, entonces, claro, las series genéticas, en último término, es algo muy prosaico, ¿no? Que es que los cuerpos, las esferas de fuerza, como queramos llamarlo, están constituidas por fuerzas químicas. O sea, toda la cuestión de las series genéticas al final es cómo ver cómo se han generado las fuerzas químicas originariamente y cómo han acabado formando enlaces para constituir unidades más complejas en términos orgánicos, ¿no? Entonces, claro, eso es toda la operación que tienen las fuerzas, las series genéticas en la obra mailanderiana, ¿no? Que luego les sirve para recurrir a esta especie de regresión trascendente y arguir, pues eso, que la destrucción de la unidad premundana y tal generó el mundo inmanente, sí, pero ya te digo, no hay una especie de aclaración o linealidad, ¿no? En el sentido de que tú veas cómo se van operando las cosas. Yo, que esto ya es especulación mía, pero yo creo que Mailander es una gran especulación, pero por cómo está escrito el texto y demás, yo creo que Mailander escribe el libro de forma ad hoc, tan en base a la intuición de que es una intuición agustiniana, ¿no? Un texto agustiniano, de que en base al ocasionalismo, la idea esta de si la discusión de Leibniz, Clark y el otro tío que era Leibniz, Clark y Newton,
la idea esta de si Dios no mantiene unido el universo, este tiende necesariamente hacia la destrucción, ¿no? Pues esto lo va encontrando Mailander, sobre todo también en San Agustín, y entonces yo intuyo que Mailander tiene esa intuición de base, ¿no? De que si no existe un Dios, en base a Schopenhauer y todo ese rollo, entonces el mundo tiene que estar necesariamente abocado a la aniquilación, porque deja de existir esta especie de bedel de la existencia. Y entonces todo lo que va elaborando después, yo creo que es no ad hoc en el sentido de que sea gratuito, pero sí es como ir retroyectándose en el pasado de las facultades o de los campos del conocimiento para buscar cómo se puede explicar esa intuición de fondo. Porque si realmente tuviesen esa especie de naturaleza deductiva, toda la serie intelectual y todo el desarrollo del libro de Mailander, luego verías cómo se va aplicando todo eso. O sea, se vería mucho más la concatenación de los juicios, cómo te van conduciendo de un lado hacia el otro, y en cambio pues no parece ser ese el caso, ¿no? Yo creo que el gran problema de Mailander en ese sentido es que tiene un estilo mucho más poético y literario que no probablemente filosófico, en el sentido de concatenar los juicios de forma deductiva y silogística, y entonces son más como pequeños destellos de intuiciones bastante geniales o a veces bastante cuestionables, que luego sí tienen una unidad temática y tienen coherencia, pero no llega nunca a verse del todo cuál es la fundamentación última de las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que decías tú, Mailander le critica mucho a Schopenhauer la idea esta de que la experiencia o la aprehensión de la voluntad sea un término meramente a priori, ¿no? Y dice, no, yo afirmo que conozco la voluntad, la esencia de la voluntad como tal, y que por lo tanto puedo decir de forma categórica y expresa que yo soy voluntad como cosa en sí misma. ¿No? ¿Por qué? Esto porque Schopenhauer se entiende y tiene sentido por todo su idealismo trascendental, pero Mailander no lo explica nunca por qué esto es tan impepinable, ¿sabes? Pero bueno, son los problemas de la obra. Pero por otro lado lo marca, porque quiero decir, cómo llega a la voluntad de vivir es parecido, pero no es exactamente igual. Quiero decir que no se basa, aquí no se está hablando, digamos, de un razonamiento analógico, porque al final, pues, como cosa en sí, todas las cosas en sí, o sea, como todos los individuos al final son la misma cosa en sí. Hay, digamos, una ligazón con el razonamiento analógico que es mucho más fuerte, precisamente porque como no se aplica esa categoría, pero digamos, en un mundo en el que habría una pluralidad, digamos, montones de cosas en sí, es más difícil. Es más difícil. Esa generalidad de que todas las cosas sean cosas en sí, es decir, sí, bueno, que todas las cosas sean voluntad que de las vivir. cosas en sí sean voluntad de vivir. Claro, es que aquí esto ya también es una especie de tensión en el propio texto mailanderiano. En sentido estrictísimo, la esencia de las cosas en sí es propiamente movimiento y esfuerzo. Claro, la fuerza. Exacto, la fuerza, el movimiento, lo que sea. La voluntad de vivir es un poco tirando de las metáforas schopenhauerianas, ¿no? Es cómo se apercibiría cada fuerza si tuviese la autoconciencia suficiente para experienciarse por dentro. O sea, es más como la visión de la cosa, del movimiento que tiene de sí misma. Así que, pero bueno, también podría decir que es movimiento, porque cada cosa en sí es movimiento, ¿no? O luego, lo que también esto lo ha sugerido en algún momento, ¿no? Claro, si la razón o el motivo de mi experiencia sensible es la actividad de una cosa en sí que actúa fuera de mí y se relaciona conmigo, esto es una causa en sentido estricto. Es que esta es la definición de causa, probablemente, ¿no? Yo he leído muchísimas veces la analítica, la física y la metafísica es lo que más he leído de la obra de Mailander, y o era un genio y se me escapan muchas cosas porque yo soy muy falible, o hay cosas que no están explicadas como para que sean consecuentes. Para mí por como yo lo veo, es como el hecho de que la propia filosofía de Schopenhauer, en su propio, digamos, en su propio desarrollo, acaba siendo pues un sistema paradójico, en el sentido de que es coherente, pero hay puntos a los que no llega ya la línea, y entonces, claro, tú ya no puedes hacer, o sea, lo que decía el objeto imposible. Entonces, claro, tomado, digamos, como forma geométrica, siguiendo un poco la analogía, es perfectamente coherente, pero no hay resolución.
no puede haber resolución. Entonces los movimientos que hace Mailander son movimientos para hacer resolución, pero al hacer resolución pues eso, salen 10.000... Sí, claro. salen, Sí, al final el problema de Mailander es... Salen 10.000 problemas. De Harman y Vansen es que quiere seguir manteniendo el idealismo trascendental muy de sui generis de Schopenhauer. Si Mailander hubiese asumido un realismo al uso, que es al final lo que está defendiendo, muchos de sus problemas desaparecerían de forma absoluta. Pero claro, como sigue queriendo mantener la materia como una, que según es su gran descubrimiento, yo no entiendo muy bien por qué, pero bueno, que la materia como forma a priori de toda experiencia posible, pues se encuentra con este tipo de contrasentidos. Principalmente el de la causa, que yo creo que es el más insalvable de todos, porque no dice lo mismo. Lo que decís ya es propicio y pertinente. Pues se podrían decir cosillas a No sé. chapar. O bueno, no sé. ¿Cuál ha sido tu lectura? Un poco, si quieres enlazarlo con lo próximo. En la porque... física se retomará el tema de las series causales, desarrollo y tal. Todavía, o sea, no veo exactamente cuál es la mayor dificultad, más allá de que efectivamente está por desarrollar, está por esclarecer, y él no es un filósofo de formación, es un químico, es un literato, y además da por supuesto un montón de cosas de Schopenhauer que seguramente flotaban en el ambiente intelectual de aquel tiempo, esto pasa. y quizá no lo vio necesario explicitar. No sé, también creo que la teoría del conocimiento de Mailander es no accesoria, pero quizás es la parte más flojilla de su filosofía o de su sistema, porque de hecho me parece bastante que sigue a pies juntillas un poco el kantismo, se me muestra como bastante kantiano, y creo que no sé, si se pudiese seguir la génesis, ¿no?, de su redacción, seguramente yo creo que sería una edición posterior. O sea, no creo que partiese de su gnoseología, sino que quizá por el afán de completar su sistema, quizá le añadiese un poquito un añadido. No lo sé, Bueno, pero me imagino que podría ser esto posible, ¿no? Como los añadidos de El Quijote, que muchas veces provocan fallos garrafales en la cronología de los sucesos. Errores de continuidad. Sí, como cuando a Sancho le roban su burro, se lo devuelven, le roban el burro y al cabo de la línea siguiente, el párrafo siguiente, está en el burro montado. O gente que desaparece y habla en la escena y no está. Hay cosas así que se supone que por temas de censura se tuvo que añadir y tal, y entonces luego se le olvidó hilarlo, ¿no?, empalmarlo con las otras partes. Y no sé, específicamente el tema de Mailander, pues eso. Y ya veremos en la física un poquito más en profundidad también el tema de la serie de desarrollo. Veremos pues toda la cuestión de, bueno, pues del ámbito regulativo, del ámbito constitutivo. Veremos, no sé, una aplicación quizá más pertinente de esto que queda solamente esbozado teóricamente. Y no sé, es que han salido muchísimas cosas. Lo que decías tú, o sea, no sé en qué parte, porque claro, una de las fuentes destacó desperdigado en 50 ediciones distintas, y ahora no sé en cuál de todas sale, pero hay uno en el que Mailander, creo que es el porque es la autobiografía, bueno, la biografía de Somerla, que Mailander habla de cuál fue la exégesis de Filosofía de la Redención del primer volumen, y al principio decía eso, en plan, bueno, pues primero la analítica tuve que reescribirla completamente, no sabía muchas veces si poner cosas en la física o ponerse en la metafísica primero eran 4 páginas y luego ya pues añadió muchas partes, y también uno de los problemas, por lo que también su analítica parece un poco que cuelga en el aire, es por una parte lo que decías tú, José, pero más del lado de Kant, que es la idea esta de esas contradicciones que encuentran algunos, entre ellos también Harman, entre la analítica y la estética. Que parece que la estética trascendental
el espacio infinito y el tiempo infinito son cosas dadas parteante, ahí pues todo el rollo del tridimensionalismo trascendental, y luego en la analítica trascendental, en algunas secciones que Mailander indica en el anexo, parece que la condición de posibilidad de un espacio infinito y un tiempo infinito son experiencias de tiempo y experiencias de espacio locales. O sea, es decir, que es todo el rollo este que suelta de que el espacio y el tiempo infinito son enlaces sintéticos a posteriori. A posteriori, ¿no? Sí. Trendelenburg y toda esta gente pues lo coge para reingresar en un realismo. Mailander sigue hacia adelante con su realismo crítico, bailando un poco entre dos aguas. Y el problema también es que en muchas secciones, excepto en la política, que estaba claro que cuál era la voluntad de Mailander, pues escribe una política y una metafísica, el resto de capítulos quedan, sobre todo en la analítica y la física, muy mal cortados, porque hay muchos temas en la física que son probablemente temas epistemológicos. Por ejemplo, la teoría de la ideación, la teoría de, pues, ahora no me acuerdo, pero hay muchas cosas que habrían cabido mejor en toda la analítica, y no obstante las mete en la física, ¿no? Y yo creo que es justamente por esta especie de ambigüedad constante que existe en Mailander entre ese forcejeo entre el idealismo trascendental al uso y un realismo de nueva cuna como el de Hallman y el de Manson. Y está siempre bailando entre estas dos aguas y sin que quede claro hacia dónde tira, ¿no? Bueno. Sí, avancemos un poquito más y... No, claro. Iba a decir, vosotros tenéis una imagen más de conjunto, ¿no?, del autor, entonces podéis ver el hecho de si es más accesorio o menos accesorio. Claro, partiendo, digamos, de la idea de que haya una cierta continuidad entre todas las partes, es eso, ¿no? Es decir, lo que comentáis da, pues eso, la impresión de una escritura no demasiado sistemática. Bueno, pues ahora queda una cosa queda suelta, pero bueno, no sabemos si se retomará o no se retomará. Sí, es suficientemente sistemático como para que tenga linealidad y no sea una rapsodia, pero no tan sistemático como para la implicación homológica de cada una de sus partes. De ahí también el segundo volumen, que intenta clarificar aspectos que hayan quedado un poquito ambiguos. Son dos libros que deberían haberse reescrito enteros. Esto lo dices como doctorando. No, hombre. Mailander, no, hace bien el trabajo. No, quiero decir que si se hubiese de esos dos volúmenes, luego hubiese hecho un macro volumen, ¿sabes? En plan, como una especie de versión unificada de la filosofía de la redención, pues habría sido más el típico sistema. Sí, porque no es lo mismo que Schopenhauer, que pasan 30 claro, hay años mucha diferencia. Y no cambia tampoco gran cosa, ¿no? Sí, claro, efectivamente. En este sentido, sí. Bueno, también porque, bueno, yo no sé cuál ha sido vuestro recorrido con la tesis, pero yo recuerdo, yo tengo, pues igual, no lo sé, ponte que 300 o 400 páginas de cosas que no... Bueno, de muchas cosas que se han incluido en la tesis y de otras que en realidad solo estaban por tu recorrido, digamos, de tránsito, sí. La génesis, ¿no?, de determinadas ideas. Entonces, tampoco... O sea, tiene sentido, ¿no? O sea, igual puede ser un libro que cae más del lado del esbozo que no del lado de... Pero bueno. Hora del vermú, ¿no? Seguiremos. ¿Cómo queráis? ¿Tú? ¿No quieres? No me mojo. ¿No te mojas? Estoy mojado. Pues... Ay, sape. Pues finiquetamos esto entonces, señoras. ¿Hay que decir alguna cosa más al final? ¿Recordar alguna cosa? Bueno, fecha. podemos volver a recordar cosas. ¿Cuál es la próxima? La próxima fecha es el 25 de octubre. Toca la física, bueno, parte de la física, que se encargará José de ella. Y, bueno, en fin. No era una parte. Bueno, está en el programa, mírenlo. Vale. No, lo de hoy ha sido... Porque mira. Bueno. Y bueno, esto. El día 28 de octubre, recordar, el día 28 de octubre sale la traducción de Pérez Cornejo en Sequitur, la del monstruo. Y nada, en fin, que si quieren, pasamos la gorra. Si quieren donar 99 céntimos, por favor, necesitamos para comer. Pues Que nada, todavía no hemos cobrado nada. Porque... No.
Es que hasta que no lleguemos a los 70 euros, da igual. Buah, No vamos a cobrar. quédate sentado. Sí, sí. Para el Bueno, para el en fin. mantenimiento de la web y para... Sí, sí, cosas sí, de sí. Para fuera. pero O sea, no es- al paso que va eso. O sea, No con, va a dar ni con para- 70 euros, que sería el primer pago, Da para yo creo vamos. puede dar para que nos vayamos a cenar y ya está, me parece a mí. Cenar de una forma muy frugal, ¿eh? Ya. Menú de 12 euros. Pero como mucho puede dar para No, eso. pero la cuestión está en que con ese dinero se contribuye al mantenimiento de filosofía pesimista. Ah, ya, claro, por supuesto. En español, No, es obvio Los que no. pocas Es obvio que no estamos aquí por el... lugares de encuentro hispanohablantes en los que se tratan temas pesimistas Sí, y sí. los oyentes pueden contribuir de una forma práctica. Gracias, Rubén. No, a ver. Está claro aquí que no estamos por el Más allá de dinero, los porque si deseos fuera... bajos, Si fuera Ser por... diplomático. y si fuera- pragmáticos, Está claro que no Si estamos fuera por el aquí... dinero estaríamos hablando de Marx. Sí, Sí. o de cualquier cosa de Fischer. filosofía O política, Fischer. supongo. Pero bueno, en cualquier caso eso. En fin, se aprecia cualquier tipo de ayuda. O bueno, la ayuda puede ser comentar, yo qué sé, lo bien que le queda la blazer a Adri en los comentarios, lo que sea. Sí, cualquier cosa. ¿no? En fin, pues nada, eso. Damos por concluida la sesión. No, nos vemos en la próxima Sesión fecha. 25. Perfecto.